Fabiola Álvarez Choque. Soy estudiante de la Universidad Central de Bolivia. El día de hoy les voy a presentar las normas de auditoría local y gubernamental de Bolivia. Las normas de auditoría hay 5 que las voy a presentar el día de hoy, que son norma de auditoría local emitida por el CAUB, la norma de auditoría gubernamental, también la norma de auditoría interna, la norma de auditoría financiera y la norma de auditoría operacional. En las normas de auditoría local tenemos como introducción las normas de auditoría. Esta formulación está para la norma. El Consejo Técnico de Auditores y Contabilidad decidió asimilar mediante guías internacionales de auditoría, y en base a eso se tomó estas normas de auditoría. El objetivo de la auditoría de estados financieros son la auditoría del... En este objetivo se toma en cuenta a un auditor que pueda expresar una opinión mediante todo lo que nos dé una opinión, y en base a eso se tome la toma de decisiones. Claro que él va a opinar en base a los estados financieros. ¿Qué más tenemos? La responsabilidad de la preparación de los estados financieros. La responsabilidad cae en las normas, cae en las manos de la gerencia de la entidad. Esta gerencia es responsable de revisar los registros contables, de llevar a cabo de que se puedan preparar de mejor manera los estados financieros. Ellos ven cualquier área, cualquier aspecto, preparación de los estados financieros. En base a eso trabaja el auditor. El alcance de la auditoría. El auditor es el que determina el alcance de la auditoría. El auditor toma lo que es estados financieros, no está contenido en los registros contables principales, como por ejemplo el estudio del sistema contable y la verificación de las transacciones contables y los saldos de cuentas. ¿Qué más tenemos? Las normas básicas de auditoría. Las normas básicas llevan lo que es la integridad, objetividad y independencia. En esta primera norma, el auditor tiene que actuar imparcial, tiene que ser recto, honesto, sincero en su trabajo, ser justo y no permitir prejuicios. Las habilidades y competencias, la auditoría debe prepararse, informes deben realizarse con el debido cuidado, capacitado. El auditor ciertamente requiere de habilidades y competencias. En las habilidades podemos tener, tiene que tener experiencia ya revisando o haciendo o elaborando otras auditorías, y ahí es donde nos damos cuenta que él ya tiene base, ya puede estar capacitado, es capaz. También en las competencias, ya que existen muchas personas que están altamente capacitados en esto. La confidencialidad. La confidencialidad
nos lleva a que el auditor no puede revelar información de la empresa. Eso es la confidencialidad. No puede revelar los que el auditor haya requerido en su momento. El trabajo realizado por otras personas. Esto se, eh, esto se basa cuando se admiten personas puso como asistentes para realizar la auditoría. El auditor es toda esta auditoría, pero él tiene que dirigir, tiene que supervisar, tiene que revisar al personal que entró para lo que es la auditoría. La documentación y la planificación. El auditor debe considerar algunos documentos que sean relevantes, que le puedan ayudar para de, de la, del dato hallado al final de la auditoría. La evidencia de auditoría el auditor debe, a través de las aplicaciones y procedimientos del cumplimiento. Eh, hay dos tipos donde dice la prueba de detalle de operaciones y el análisis de relaciones y tendencias importantes. Esta evidencia de auditoría tiene que ir agarrando el auditor para poder exponerlas en su debido momento. Estos sistemas son optados por responsable de sistema que ellos manejen. El auditor debe acatarse, debe conocer el sistema para poder estudiar y apoyarse, eh, para poder estudiar y apoyarse y determinar el alcance de los procedimientos de una auditoría. Las conclusiones de auditoría y dictamen. Estas conclusiones, el auditor debe revisar y evaluar las condiciones de acción de los estados financieros, que se han preparado se van preparando utilizando las políticas de contabilidad, cumple con las reglamentaciones, con los requisitos legales. Me consideré, el contador público es aquella persona que eh, posee un título de contador público eh, que esté en base a la nacionalidad de Bolivia. La ente o entidad, el ente o la entidad es una persona natural y la otra es una persona jurídica. Los estados financieros componen de 5 estados que son el estado, el balance general, el estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de patrimonio y lo que son las notas a los estados financieros. La auditoría es una revisión de todo lo que es el estado financiero y de esa manera pueden sacar una opinión el auditor. Bueno, continuamos. Todo esto, estas normas de auditoría local tienen como, ni bien proyectan un informe, ellos proyectan un informe que uno es la opinión, la otra es el otro informe viene con salvedades, la otra opinión viene con... La opinión limpia es cuando el auditor encuentra una satisfacción al evaluar los estados financieros. La opinión con salvedades
es cuando encuentra tal vez una falencia, tal vez una, tal vez en una cuenta no coincide. Ahí es cuando el auditor señala esta opinión. La opinión desfavorable es cuando ya la empresa eh, ya no cumple con no cumple con no cumple con lo que es las normas de contabilidad, no lleva una relación de cuentas, no lleva una relación de cuentas, la empresa, la empresa no le consideró algunos datos al auditor, es por eso que se encuentra desfavorable. En la denegación de la opinión es cuando el auditor eh, se abstiene, dice, ya no quiere dar lo que es su opinión. Y la opinión de un auditor acerca de una empresa es muy importante, ya que en base a la opinión del auditor se recurre posteriormente a la toma de decisiones de una empresa, si en caso estamos con planes de préstamo, si en caso estamos bien. Como empresa, a eso se va. Pasamos a lo que es la norma de auditoría gubernamental. Eh, se tiene como primera norma lo que es la competencia. El auditor debe tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograrlo. Se va a que cada auditor cada auditor tiene que tener su personal correspondiente, suficiente, un buen informe. ¿Qué más tiene que tener la organización? Eh, Debe diseñar e implementar un programa de educación y de capacitación continua. Los auditores deben mejorar su competencia. Las organizaciones son responsables de establecer un programa que asegure a todos los auditores que participen de manera, debiendo mantener su documentación que respalde. ¿Qué más? Tenemos lo que es la independencia. Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos, prejuicios y que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia independiente. En este punto es fundamental que el auditor actúe independiente, debería aparentar estar independientemente para evitar el cuestionamiento. El auditor debe tener en cuenta la existencia de ciertos impedimentos. Eso no tiene que parar el trabajo del auditor. Los auditores deben informar a la máxima autoridad sobre lo encontrado, sobre lo que acontece. Tiene que enviar una declaración remitente a la máxima autoridad ejecutiva. ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que es la parte de ética. El auditor debe regirse por el código de ética en el ejercicio. La diligencia profesional se debe diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de las actividades que hacen en la labor. Esta diligencia profesional se va más que todo, obliga a cada una de las personas a que puedan realizar su trabajo eficientemente de acuerdo a la
a la observación de las normas, también tienen que cuidar y tienen que tener cuidado e inteligencia profesional. También requiere una revisión crítica a cada nivel de supervisión del trabajo. El control de calidad. El control de calidad es un conjunto de políticas y procedimientos orientados a obtener una seguridad razonable de que cumplan las normas, alcancen los objetivos establecidos, los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente, se reduzca el riesgo de error. Más que todo en aquí se basa en que ni bien ni bien el auditor llegue a una conclusión, tiene que informarse a tiempo para tomar una decisión y poder actuar inmediatamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos el ordenamiento jurídico y administrativo. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y que resulten significativas para el logro del. En esta parte, el auditor tiene que comprender obligatoriamente sobre lo que es el control interno, también que emanan de un órgano. También tiene que el ordenamiento de otras normas aplicables. También debe el relevamiento de información. Las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o auditoría. En dos puntos que son la general y la específica. Ambas recopilan y evalúan la información. General lo hace sobre las actividades y operaciones que realiza una entidad. La específica de tener una apreciación preliminar del área. ¿Qué más? Tenemos también la ejecución, que nos dice cualquiera fuera el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados. Es cuando existan limitaciones, cuando existan algunos aspectos donde no podamos aplicar los procedimientos, deberá justificarse y documentarse. El seguimiento. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Esta parte se evalúa por cumplido, no aplicable y no debe realizarse. En cumplido nos recomienda de que nos dice que fueron anuladas, tal vez tenían una dificultad o tal vez hemos cerrado, nos dice que fueron anuladas y que no se vuelva a repetir. Eso nos dice cuando está cumplida.
Cuando no está cumplida es cuando no se ha realizado ninguna acción para resolver ese efecto que causó. Cuando dice no aplicable, es aquel momento de su seguimiento, se presentan situaciones que imposibiliten su cumplimiento. El no debe realizarse más de 2 evaluaciones al cumplimiento de las recomendaciones. Eso sería, y después tenemos como pasamos a lo que es otra norma, que es las normas de auditoría. En esta norma tenemos como propósito de la información de la uniformidad y calidad de auditoría. También dice que es de aplicación obligatoria y que todas las entidades deben estar estructuradas por el WAD. ¿Qué es el WAD? El WAD es una función de control interno posterior de la organización. Vamos a hacerlo más rasgos. El alcance de la auditoría. Los auditores internos deben desarrollar sus propias actividades dentro del alcance establecido según el artículo 15 del inventario. El alcance de la auditoría también nos dice que realizan la evaluación del funcionamiento, eficiencia y la verificación del cumplimiento del ordenamiento. Eso nos dice, ¿no?, que realizan la evaluación de funcionamiento, revisan el funcionamiento, la eficiencia, la eficacia. También nos dice, nos vamos a lo que es el otro, las declaraciones de propósito, autoridad y responsabilidad. El o el jefe de la unidad de auditores internos debe emitir una declaración en el que se manifieste el propósito de autoridad y responsabilidad de la unidad hasta el 15 de febrero de cada año, contando con el apoyo de la máxima autoridad. Esta declaración lleva como propósito la independencia de las actividades en la formulación y ejecución de sus actividades. La declaración es de la máxima autoridad máxima autoridad ejecutiva de la entidad. También tenemos como relaciones interpersonales. Los auditores internos deben poseer aptitudes personales necesarias para adecuarse con estas relaciones interpersonales. Si en caso el auditor es independiente y hay auditores externos, se basan verbalmente, hacen un intercambio de información. ¿Qué más? Tenemos la planificación estratégica y programación de operaciones anual. El jefe debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad. La planificación que opta el jefe tiene como propósito la evaluación sistemática de control interno. Así también tiene que planificar la programación de actividades, tiene que poner en priorizar la función al resultado. También tiene que hacer el cumplimiento de las actividades programadas, fechas previstas de inicio o finalización por cada actividad. Eso hace en esta área. La planificación de evidencia de auditoría, la planificación, supervisión y acúmulos de evidencias debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental
Esta planificación es revisar, debe aplicar las normas de auditoría interna, la evaluación de la eficacia de los sistemas administrativos también deben sujetarse a las normas de auditoría operacionales. La comunicación de resultados. Esta comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental no específica. En esta parte, el auditor es responsable de la remisión. Después de que se culmine, inmediatamente tiene que en forma simultánea debe hacer los informes deben estar escritas. Los informes deben llegar a lo que es el jefe de la gerencia, y ni bien llegue, tiene que ser escritos por el jefe. También el auditor el auditor interno sobre la confiabilidad de los registros de los estados financieros debe ajustar a las normas de auditoría financiera. Eso nos dice. ¿Qué más tenemos aquí? Nos vamos a pasar a lo que son las normas de auditoría financiera. La auditoría financiera las normas de auditoría financiera tienen el propósito y la calidad de auditoría, que son de aplicación obligatoria. Sus consideraciones básicas: los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. Tenemos como primer punto lo que es la planificación, supervisión, control interno, evidencia y comunicación de resultados. En la planificación, la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos. En esta parte de la planificación, el auditor planifica permitir un adecuado desarrollo. ¿Qué más? También debe considerar varios aspectos para la elaboración de la estrategia. También tiene que considerar los significados de planificar el examen de todos a revelar el informe. Las áreas críticas son operaciones. El auditor debe planificar la auditoría para obtener seguridad que resulte en seguimientos significativos para los objetivos. En aquí el auditor tiene que planificar bien todo lo que se va a revisar para llegar a un objetivo eficiente, que sea un objetivo donde la empresa se planteó hacer o llegar. La supervisión. El personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo. En esta parte, el supervisor está asignado para instruir al personal que se informen de los problemas significativos, revisar el trabajo realizado, ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos. En los papeles de trabajo también debe quedar evidencia de la supervisión ejercida. La supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo a la importancia. Eso nos dice la planificación, la supervisión.
Control interno: debe efectuarse un estudio de una evaluación apropiada de control interno como base para determinar la naturaleza de la extensión. El control interno es un proceso implementado por la dirección y todo el personal. Este control interno es el estudio y evaluación de conocimientos en la entidad, comprobación de que los controles internos incorporados de la entidad estén siendo aplicados. Deben documentarse en los papeles de trabajo. ¿Qué más tenemos? Evidencia. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar. En evidencia debemos obtener documentos físicos, temáticos, informáticos que sean de la empresa, tener certeza de dónde queremos ir. También dice, como les decía, es examinar la evidencia relativa a las afirmaciones contenidas a los estados financieros. Son declaraciones de la gerencia de la actividad que se incluyen en los estados financieros. Comunicación de resultados. El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema. En la comunicación de resultados, el informe emitido por el auditor debe contener claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo a las indicadas. También tiene que contener una opinión respecto a los estados financieros. Como siguiente tenemos la norma de auditoría operacional. Esta norma de auditoría operacional tiene 6 normas que son la planificación, supervisión, control interno, evidencia. En planificación, la auditoría debe planificarse de tal forma el objetivo de la misma sea alcanzada eficientemente. En la planificación, el auditor, el programa de trabajo, donde pueda modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentren circunstancias que no estaban establecidas o que no estaban planificadas. En la supervisión, el personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo. La supervisión tiene que haber personal competente para poder supervisar al personal de trabajo o los documentos que nos es encomendado. El auditor también debe instruir al equipo a informarse de los problemas, revisar oportunamente el trabajo, ayudar a resolver los problemas. También el auditor tiene que encargarse de asistir y a capacitar al equipo que le es encomendado. También debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. Al supervisar tal vez un suma de saldos, tiene que estar reflejado en la hoja de trabajo como evidencia. El personal competente también tiene que tener
experiencia como contador para poder solventar en algunos aspectos que el auditor no conoce. El control interno de la auditoría operacional se debe obtener comprensión del control interno asociado al objeto de auditoría. El control interno es implementado por la máxima autoridad ejecutiva cuando corresponda se efectuará la evaluación de control interno, identificar las áreas críticas capaz. También esta evaluación que tiene control interno se basa en dos fases que son el conocimiento y la comprensión de los dos procedimientos de la empresa. La comprobación de que los procedimientos están siendo aplicados. Eso es el control interno. Nos vamos a otro punto y es la evidencia. La evidencia de la norma de auditoría operacional debe obtenerse evidencia competente como base razonable para sustentar las conclusiones. La evidencia consiste en examinar para poder arribar las conclusiones, para poder tener una mejor conclusión, se puede decir. También las evidencias deben sustentar las conclusiones. La comunicación de resultados. El informe de auditoría operacional debe contener el pronunciamiento de eficacia, eficiencia económica y efectividad del objeto de la auditoría. Los informes deben ser oportunos, completos, veraces, objetivos y convincentes, y suficientemente claros y concisos como lo permite. Las comunicaciones de resultados se hacen en base a por las personas que trabajan en la entidad o por la física es obtenida de la inspección que se ha realizado como auditor. La analítica está realizado por el cálculo y la informática es obtenida por los programas o sistemas que maneja la empresa. Procedimiento de aclaración. El informe con indicios de responsabilidad ejecutiva debe someterse a procedimientos de aclaración conforme al artículo 42 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado por el Decreto Supremo 3318-. Este procedimiento de aclaración consiste en la recepción y análisis de la competencia y suficiencia de los descargos presentados por él o presuntos involucrados. Si en caso el análisis si en el análisis surgieran otros indicios de responsabilidad, deben emitir un informe ampliatorio y sujetarse a los procedimientos de aclaración del informe. Debe contener la referencia del informe preliminar. Este documento tiene que estar respaldado, analizado y evaluado con la integridad, sacando conclusiones respecto al hallazgo reportado o conclusiones generales. Este documento que, si en caso nosotros hemos hallado
una conclusión que no estaba en el informe, nos indica que debemos presentar un informe de ampliatorio donde nosotros debemos especificar del por qué se está ampliando, del por qué se va a revisar más. Y emitiendo, o sea, el auditor tiene que emitir sus recomendaciones finales del auditor. Eso sería con ustedes las 5 normas que hoy vimos. Eh, Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un buen día. Eso es todo, amigos. Gracias.